Choca AMLO con ministro por libros de texto. La Corte resucita al INAI. Monreal dice que podría quedar en último lugar de la encuesta de Morena. Xóchitl Gálvez dice que invitará a Movimiento Ciudadano al Frente por México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, México. Bienvenidos a este noticiero. Hoy comenzamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que dijo este miércoles: se volvió a lanzar contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que está el tema de los libros de texto y el ministro Luis María Aguilar ha suspendido o ha otorgado suspensiones a estados como Chihuahua y Coahuila para que no repartan los libros de texto, para que se frene esta distribución hasta ser revisados. Y bueno, pues le tocó hoy al ministro Luis María Aguilar ser pues criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para quién trabaja el ministro? Duros los cuestionamientos del presidente, enojado por estas suspensiones que ha otorgado el ministro a los estados de Chihuahua y Coahuila. Así estuvo el día de hoy el presidente López Obrador. ¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Que tengan libros de texto? ¿Está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos? ¿Que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros? Y en otro tema, el presidente informó que en el sector salud ya se trabaja en la creación de un sistema especial de abasto de medicamentos para todo el país, que contará con un almacén central o una superfarmacia, le ha llamado, en la Ciudad de México, con piezas de todos los medicamentos del mundo y para todas las enfermedades. Ya le puso fecha, vamos a ver qué dijo sobre esta superfarmacia. En esa farmacia van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día, si no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia donde va a haber de todo. Si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia. Sí. En China, en Francia, en Corea, donde estén, vamos a tener todos los medicamentos. Todo esto lo podemos hacer porque ya barrimos, ya no hay corrupción, porque era un negocio que tenían políticos corruptos con medios de comunicación. La noticia política del día: la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión al Instituto Nacional de la Transparencia, al INAI, para operar con 4 comisionados y resolver más de 8,000 asuntos pendientes. Sí, el INAI no podía operar desde abril pasado porque tiene 4
solo 4 comisionados, de 7 que son, faltan 3. No ha habido estos nombramientos, Morena no ha querido hacer los nombramientos y hoy la Suprema Corte le dice al INAI que puede sesionar con 4 comisionados, por lo que ya podrá empezar a resolver pues los asuntos que dejó pendientes, que ya son más de 8,000 recursos de revisión. La sala avaló el proyecto del ministro Javier Lainez, que declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por el organismo en la controversia constitucional que promovió. El ministro ponente propuso conceder la medida cautelar para permitir al organismo operar temporalmente luego de 5 meses de inactividad por falta de quórum, y es que se establecía que el quórum del INAI fuera con 5 comisionados y solo tiene 4, pero ahora podrá sesionar con los 4 y en caso de empate tendrá voto ponderado la presidenta del INAI. El ministro Luis María Aguilar calificó de fraude a la Constitución y una violación a las competencias del INAI impedirle ejercer sus facultades constitucionales y lograr garantizar el goce real y efectivo de los derechos a la información y a la protección de datos personales. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara indicó que existen una serie de elementos que demuestran la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados, y es que el Senado sigue sin nombrar a estos 3 comisionados faltantes y ya veremos hasta cuándo, pero por lo pronto el INAI podrá sesionar con 4 comisionados y reaccionaron, por supuesto, los 4 comisionados, entre ellos la presidenta del INAI. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en reacción a esta decisión de la Corte para que ya pueda sesionar. Veremos en los siguientes días ya volver a sesionar el INAI, que estuvo sesionando, pero por órdenes de jueces en algunas ocasiones, en sesiones extraordinarias, resolviendo asuntos que lo mandataba un juez, pero no sesionaba con regularidad, con la regularidad que sesionó hasta marzo de este año, y ahora veremos pues el regreso del INAI. Esto dijo Blanca Lili Barra, presidenta del INAI. Esta resolución da muestra del compromiso del Alto Tribunal con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las y los mexicanos. No debemos olvidar que esta es una medida excepcional, pero continuamos a la espera de la definición del Senado de la República para concretar las designaciones pendientes de nuestro Pleno. Vamos al tema electoral. El senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, fíjese usted, reconoció que podría quedar en último lugar de la encuesta que realizará su partido la siguiente semana. Ya la siguiente semana es la encuesta de Morena. Además dijo que si no hubiera cedido su encuestadora, hubiera habido conflicto entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Y es que hay que recordar que en el sorteo de casas encuestadoras que van a participar como espejo a la encuesta que realice Morena, pues había salido una de Claudia, una de Manuel Velasco, una de Adán Augusto y una de Ricardo Monreal. No salió ninguna de Marcelo Ebrard, ninguna de las propuestas que hizo Marcelo Ebrard. Entonces lo que hace Monreal es hacerse un lado, cederles espacio y dejar que participe una de las encuestadoras propuestas por Marcelo Ebrard. Y pues esto evitó un conflicto, dice Monreal. Vamos a escuchar. Sí puede ser probable que quede hasta el final. ¿Por qué? Y lo explico muy fácil. Porque el PT con Noroña cerró y todo el PT se fue con Noroña. E hizo bien. Como partido depositó toda su estrategia de recursos y todo. Y en el Verde igual. El Verde, por sacar un poco más de porcentaje electoral, también cerró sus filas con su candidato. Entonces a mí eso no me preocupa. El más difícil, para mí fue muy difícil. Solo salieron 4 encuestas. Una de Claudia Sheinbaum, una del senador Manuel Velasco, otra de Adán Augusto y la 4ª mía, de las propuestas que hice. Y las 2 propuestas que hizo Marcelo salieron en el 8 y en el 10º lugar. Entonces era prácticamente imposible que estuviera él representado en una de ellas. Y lo que yo hice en la teoría del caso
es preferir la cooperación que el conflicto, porque hubiese habido conflicto si no se sintiera representado Marcelo. Y yo creo que es un jugador importante, como los 5 que estamos participando, los 5 y yo, como los 5 y yo, pero era importante ceder, cooperar y no conflictuar. ¿Esto le dará mayor legitimidad al resultado? Es decir, sí, que nadie se pueda quejar de que... Nadie debe de quejarse de que porque excluido. Yo mismo acepté. En otro frente, Claudia Sheinbaum informó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó borrar pintas de 43 bardas con propaganda a su favor, lo que dijo impugnará ante el Tribunal Electoral, pero por lo pronto pues le pide a sus simpatizantes que la apoyen a borrar pintas en bardas durante los próximos 2 días. Son específicamente 43 bardas, hay muchísimas más, lo sabemos, pero el INE puso foco en 43 y Sheinbaum está pidiendo a los simpatizantes que le ayuden a eliminar estas pintas, aunque va a impugnar la decisión. ¿Es Claudia o es Marcelo? Así se llama la campaña que lanzó Marcelo Ebrard en redes sociales. Fíjese que lleva un contador, faltan 5 días, así dice el día de hoy para la encuesta de Morena, y dice que la decisión está entre 2 e impulsa por qué debe de ser Marcelo. Al final cierra con el mejor Marcelo. Entonces vamos a ver qué dice la campaña hoy de Marcelo Ebrard. ¿Es Claudia o es Marcelo? Esto es lo que dice hoy la campaña. Faltan 5 días para decidir el futuro que queremos. Para un político, decir que apoya a las mujeres es fácil. Hacer algo por ellas, no tanto. Hace 15 años era mucho más difícil. En 2007, Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue el primero en abrazar la causa de las mujeres, al punto de que la ciudad fue considerada la más progresista de Latinoamérica. Faltan 5 días para decidir el futuro de México. ¿Claudia o Marcelo? Mejor Marcelo. En otro frente, la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que llegado el momento, una vez que sea declarada ganadora, si gana la contienda interna del Frente Amplio por México, por supuesto que buscará a Movimiento Ciudadano para que se sume a la alianza opositora y apoye su candidatura presidencial, pues lo que nos une es mucho más que nuestras diferencias. Incluso dijo que buscaría al ahora distanciado Enrique Alfaro, quien ayer le deseó buena suerte a Movimiento Ciudadano y prácticamente se deslindó de él, y que también sumaría el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, es decir, que va a buscar a mesistas para que apoyen su candidatura. Interesante lo que dice Xóchitl Gálvez, vamos a escuchar. Yo insisto, llegado el momento, no solo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Pati Mercado, de Noé, de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente. O sea, a mí me gustaría, sí, claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México. Hablando de Jalisco, fíjese que hablé con el líder del partido Futuro, Pedro Kumamoto, seguramente lo ubica, es pues un político que se ha abierto las puertas por la vía independiente y ya fundó un partido que se llama Futuro. Él consideró que puede haber un cambio de gobierno en la próxima elección en Jalisco. Hay elecciones en 2024. Considera que puede perder el gobierno Movimiento Ciudadano, pues asegura que Enrique Alfaro tiene un gran rechazo ahora por parte de la población. Este es un adelanto de lo que verá el fin de semana en lalista.com, esta entrevista con Pedro Kumamoto que concede a La Lista. Solo le presento este fragmento de lo que dijo respecto a un posible cambio de gobierno en Jalisco. Urge un cambio de gobierno, es lo que da a entender, y lo ve posible para el próximo año. Pedro Kumamoto, escuchemos. No puedo no preguntarte por tu estado. Viene la batalla por Jalisco en medio de noticias de violencia, desapariciones. ¿Qué es lo que se juega en Jalisco? El estado prácticamente está capturado por una persona, se llama Enrique Alfaro. Todos los poderes le responden a él. Él tiene
el control sobre buena cantidad de medios de comunicación y desde luego del gobierno del estado. Su partido gobierna básicamente el área metropolitana de Guadalajara y buena parte de las más grandes ciudades del estado. Frente a eso, creo que se necesita construir una alternancia al poder. Y lo que se está jugando es que el poder que se puede ejercer del Estado, primero, alcance para responder a las emergencias que estamos viviendo actualmente en el estado de Jalisco, y segundo, que se cambie de rumbo de manera decidida, de manera clara. Tenemos frente a nosotros un gobernador que desdeña a las víctimas, a sus familiares, que plantea que cualquier solicitud de cambio de rumbo es golpeteo político, y por lo mismo yo creo que por eso es importante, sin volverlo un asunto de politiquería, pero sí que empecemos a hablar de que necesitamos un cambio profundo en Jalisco. No, no va a ser sencillo, no va a ser para mañana. Quien levante la voz para esto tiene que ser con una visión de urgencia, de decisión, de generosidad y de mucha claridad de lo que nos estamos jugando en el Estado. Ya por último, ¿ves a Movimiento Ciudadano reteniendo el poder o crees que exista posibilidades para Morena, por ejemplo, en la gubernatura? Creo que frente a las últimas coyunturas y declaraciones que se han dado sobre posibles rupturas dentro del Movimiento Ciudadano aquí en el estado de Jalisco con Movimiento Ciudadano a nivel nacional, con la gran desaprobación que existe del gobernador actual en el estado de Jalisco, estamos hablando de cerca de 6 a 7 de cada 10 reprueban la gestión de Enrique Alfaro, y finalmente con la posibilidad de buscar un cambio para el estado de Jalisco, yo sí creo que se abren las posibilidades para que quienes estén en el gobierno próximo puedan ser de un signo distinto al de Movimiento Ciudadano. No tengo dudas de que es un momento de cambio para Jalisco, y el próximo proceso nos va a definir hacia dónde va ese cambio. En casos que trascienden sexenios, la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión contra Domitilo Barragán Álvarez por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la construcción de la Estela de Luz en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Barragán Álvarez fue detenido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, y fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del juez quinto de distrito de procesos penales federales de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. La Fiscalía General de la República informó que la Estela de Luz fue una obra ilegal, así le llama la Fiscalía, obra ilegal cuyo monto ascendió a más de 1,000 millones de pesos, de aquel entonces 1,500 millones para ser precisos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, esta persona fungió como gerente jurídico responsable directo de la compañía filial de Pemex, encargada de proveer medios y materias primas para la construcción de la Estela de Luz. Así es que sigue dando de qué hablar este caso. Y en otro caso que trasciende sexenios, el caso Ayotzinapa, fíjese que fue detenido un general hace tiempo por el caso Ayotzinapa, y recientemente, esta semana, un juez determinó que podría llevar su proceso en libertad. Esto generó reacciones. Le voy a leer el comunicado del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Dice que es inusual cambio de medida cautelar a general implicado en el caso Ayotzinapa. El día de ayer martes, las organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa tuvimos conocimiento de que el general Rafael Hernández Nieto, acusado de delincuencia organizada en el marco del caso Ayotzinapa, recibió un inusual beneficio para enfrentar su proceso en prisión domiciliaria. No es la primera vez que dicho general recibe un tratamiento preferencial. En agosto de 2022 fue acusado de delincuencia organizada y la orden de aprehensión librada en su contra se suspendió de forma ilegal. Luego de casi un año de denunciar esa grave irregularidad que en su momento motivó la salida de quien fuera el fiscal del caso, las familias de los normalistas, con el acompañamiento del grupo interdisciplinario de expertos independientes,
evidenciaron que esta decisión había sido ilegal y la orden se ejecutó finalmente, siendo detenido el general el 6 de julio de 2023. Posteriormente se le dictó auto de formal prisión, es decir, apenas hace casi mes y medio prácticamente. La determinación adoptada por la juez segundo de distrito muestra un innegable sesgo a favor del ejército. Las organizaciones que acompañamos a las familias no hemos conocido otros casos de delincuencia organizada donde se otorguen esta clase de beneficios explicables solo por la identidad militar del acusado y por el enorme poder que se ha otorgado a las Fuerzas Armadas en el presente. En el caso, además, de forma extremadamente inusual, la Guardia Nacional determinó en menos de 24 horas que el detenido no presentaba riesgo de fuga, celeridad y parcialidad que no se ha documentado en casos de civiles acusados de delitos y que resulta sumamente sospechosa, dice el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Recordamos que el general Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería al momento de los hechos de aquel 26 de septiembre de 2014, es expresamente mencionado en los mensajes de textos intercambiados por narcotraficantes del grupo involucrado en la desaparición de los normalistas, con menciones que muestran que este tenía un trato asiduo de connivencia con la delincuencia organizada. Específicamente en los mensajes se dice: voy a ir a Telo a traer cosas y ver a Coronel Nieto para que esté bien todo. Además de la mención directa por apellido, en esos mensajes existen otras muchas alusiones al estrecho trato del grupo del crimen organizado de Herreros Unidos con los miembros del 27 y el 41 Batallón de Infantería, mientras Nieto era la cabeza de este último. Así es que este es el pronunciamiento del Centro Pro sobre esta decisión de un juez de que el general Rafael Hernández Nieto pueda seguir su proceso en prisión domiciliaria. Seguiremos pendientes de este caso. Pues muchas gracias por acompañarnos en esto que se llama Buenas noches México. Cada miércoles lo espero aquí en mi canal y los miércoles también nos vemos con Adriana Buentello allá en su canal de noticias, bueno, de análisis. Es un proyecto que lleva pocas semanas, 2-3 semanas. Allá estamos también, así que lo invito pues a seguirme por estas dos vías. Aquí le presento pues parte de lo que pasa a lo largo del día y parte de lo que estoy haciendo en lalista.com, y allá con Adriana hacemos análisis de las noticias políticas de la semana. En cualquiera de los dos lados, gracias, y suscríbase por favor al canal, suscríbase, ayúdeme con eso, suscríbase al canal, a este canal que le ofrece las noticias más importantes del día ya en la noche. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches, México.